32 estados de la República, 2 categorías, menor 12 a 17 años, mayor 18 a 29 años y claro, un campeón nacional. En el formato parlamentario británico, cada equipo tiene 2 debatientes. Un debate se integra por 4 equipos, 2 a favor de la moción llamados gobierno y 2 en contra llamados oposición. Todos los equipos compiten entre sí. Una vez anunciada la moción y el lema del debate, tendrán 15 minutos para preparar su caso, usando solo sus conocimientos previos y el material que tengan impreso. Cada persona dará un discurso de 7 minutos donde intentará persuadir al panel de su postura. Al final, los jueces otorgarán del primer al cuarto lugar. Así que nada, antes del panel, ¿alguien me podría ayudar llevando el tiempo, por favor? Yo puedo. Genial, Ulises. ¿Sabes usar el bot? Sí. Listo, perfecto. Entonces, Ulises nos va a estar ayudando el tiempo. Igual a veces falla el bot a veces no nos quiere y por lo tanto cronometren, no sé cómo usar ese verbo, pero no sé si existe, pero se entendió. Usen su propio cronómetro. Es para por si acaso. Así que nada, confiamos en ustedes en caso no falle el bot y confiamos en su honestidad que no van a hablar más del tiempo debido. Así que dicho esto, invitamos a Luis para abrir el debate en Cámara Alta del Gobierno. Sin antes, no sé si Alberto me tienes que dar alguna señal o simplemente empezamos y inmediatamente parte la transmisión o cómo es eso. Entonces a su primera palabra, Alberto, empezamos con el debate. Here. Pues quisiera hacer una prueba de audio y para la prueba de audio les voy a decir que estoy abriendo mi cronómetro y que pues ya lo abrí. ¿Se escucha bien? No. Ok. Va. Entonces, vamos a hacer una raya. Okay. Vale. Bueno, pues voy a comenzar en 3, 2, 1. Panel, es sumamente importante para este debate entender que este es un debate de bajo impacto. ¿A qué nos referimos con un debate de bajo impacto? Que básicamente los impactos o la relevancia de los argumentos que nos pueda traer tanto la bancada de oposición como la bancada de gobierno, al final de cuentas no van a ser la gran argumentación que va a cambiar el mundo, que va a cambiar la perspectiva de Palestina, que va a cambiar todo el futuro de esa zona en conflicto, puesto que número 1, México no está en el Medio Oriente, número 2, las relaciones internacionales entre México y Medio Oriente son extremadamente débiles porque al final de cuentas está del otro lado del mundo y por más que tengamos acuerdos económicos con algún u otro país dentro del Medio Oriente, es muy poco probable que verdaderamente nuestra opinión vaya a cambiar el conflicto en la actualidad y por lo tanto no tiene ningún poder de hacer un cambio e incluso no tenemos como
tenemos pocos recursos para poder llegar a hacer un tipo de intervención humanitaria o algo por el estilo, ¿no? Creemos que entonces es completamente razonable entender que este debate no es sobre los intereses prácticos o impactos prácticos que pueda tener nuestra decisión sobre el conflicto en sí, sino de principios y por qué es que nosotros como México debemos acabar por apoyar al Estado de Palestina a que se legitimice y por qué debemos estar de acuerdo ponernos como presentarnos como un Estado que que legitima al Estado de Palestina, ¿no? Creemos entonces que por lo tanto la métrica de este debate es por qué en principio México debería sí o no reconocer a Palestina como un Estado, ¿no? Comprendido eso, queremos comenzar ahora con una pequeña caracterización, entrando un poco hacia nuestro primer argumento, y es cómo es que todo este conflicto en Palestina ha estado ocurriendo. Número uno, entendemos que este conflicto en Palestina comenzó más o menos después de que el Reino Unido como conquistó esa región y después se la cedió a los judíos para crear el Estado de Israel bajo el nombramiento de las Naciones Unidas, ¿no? Creemos que entonces lo que está sucediendo es que Israel empezó a llegar al país de manera, ahora sí que pues porque se lo permitió el país colonizador de Reino Unido, y entonces lo que sucede es que ahora están comenzando con un proceso de colonización hacia las regiones donde ahora habitan los palestinos, en una idea de que ellos son como los verdaderos dueños de la región. Comprendemos entonces que está sucediendo un desplazo de ciudadanos que ya vivían ahí, que está habiendo una violación de derechos humanos hacia el hogar y hacia el acceso a comida, o hacia el acceso de salud que se ve desde el Estado de Israel hacia Palestina, y además desde propios judíos que emigran hacia la zona, hacia el territorio únicamente para poder colonizarlo, como lo que se ha visto en varios videos muy virales dentro de redes sociales. Entendemos entonces que Palestina lo que requiere es liberarse del régimen que le impone Israel, ¿no? Porque de otra manera estas violaciones desde los derechos de los ciudadanos de Palestina van a seguir ocurriendo legitimados por el gobierno propio de Israel en el estado que controla ese territorio, ¿no? Entendemos entonces que, aparte de esta colonización en Palestina, México ha pasado por algo similar de diferentes maneras, ¿no? Tenemos, número uno, la conquista y todo este sentimiento que surge de quererse liberar de un yugo de otra nación que constantemente te está echando para atrás, que te está haciendo mal, que te está violando los derechos humanos. Tenemos además como otras instancias de invasión, por ejemplo, de Estados Unidos hacia la capital mexicana, o tenemos otras instancias, por ejemplo, de incluso los indígenas, de las culturas indígenas, cuando estuvo el porfiriato y fueron desplazados de sus tierras para dárselas a extranjeros, ¿no? Comprendemos entonces que México tiene una historia bastante similar o ha pasado por instancias bastante similares a lo que ha pasado en Palestina. Por lo tanto, México comprende el porqué y la manera en la que se siente y históricamente cómo es que es estar dentro de un régimen similar a este. Por lo tanto, México tiene un nivel de empatía hacia Palestina y comprende que merece esta libertad en principio, y por lo tanto la mejor manera de lograrlo es a través de un Estado propio que les permita tener su propia economía, que les permita transitar libremente a través de sus tierras, no como sucede en la actualidad, y que les traiga un gobierno que, por ejemplo, por lo menos les asegure tener vacunas, no como sucede en la actualidad con Israel. Por lo tanto, entendemos que México debe legitimar a Palestina bajo esta idea de que México comprende por lo que está pasando, y México sabe exactamente que liberarse de Israel solo se puede lograr a través de la legitimación de su Estado, y de esta manera comprendemos las razones por las que México en principio debería estar legitimando el Estado, ¿no? Creemos además que esto trae otros beneficios en caso de que si se llegase a legitimar el Estado de Palestina, pues a final de cuentas entendemos que México va a obtener un poder suave con el Estado de Palestina, va a tener mejores relaciones en Medio Oriente y finalmente eso le puede ayudar a crecer en las relaciones internacionales a lo largo de todo el mundo, ¿no? Queremos también establecer que para que un Estado se legitimice, a final de cuentas tiene que tener un reconocimiento de territorio por los países vecinos, una población permanente y un gobierno estable, ¿no? Creemos que Palestina en la actualidad ya tiene un gobierno que Israel le permite tener como por independiente, más o menos independiente, entre comillas, ¿no? Y tiene ya una población permanente que obviamente son musulmanes y personas de otros orígenes étnicos, ¿no? Creemos que entonces lo único que falta es que Israel le reconozca, y por lo tanto porque como el Líbano y Egipto ya reconocen a Palestina, y entonces vemos que la ayuda de México genera una presión más a nivel internacional para que Israel por fin deje de estar con esta idea de atacar a Palestina. Antes que pase aquí en el siguiente punto, por favor, el punto de información de Arturo. Primer ministro menciona que esto es un debate de bajo impacto, que no va a traer cambios tangibles o aparentes a México. ¿Cómo ajusta su argumento a los cambios que podría traer en relación a otros países con los que México tiene relación?
Supongo que lo que nos van a traer al lado de posiciones que van a decir, oh, es que Israel es el mayor aliado económico en el Medio Oriente de Estados Unidos, y entonces si lo atacamos, pues Estados Unidos nos va a dejar de tener tratado de libre comercio y vamos a morirnos, ¿no? Creemos que al final de cuentas es muy poco probable que eso pase, porque México ya tiene relaciones con países que son enemigos de Estados Unidos, como por ejemplo lo es Cuba, y Estados Unidos nunca ha tenido esta necesidad de cortar los tratados de libre comercio, o Europa nunca ha tenido la necesidad de tratar los tratados de comercio con México, porque al final de cuentas es muy poco relevante para la economía de los dos países si yo reconozco un Estado o no. A final de cuentas, creemos que los principios de estos países son muy pocos porque siguen en general un tipo de política republicana, un tipo de política realista, que a final de cuentas prefieren la seguridad de su Estado antes que cómo se ven ante la comunidad internacional. Entendemos entonces que la seguridad del Estado viene, por ejemplo, de la economía, viene, por ejemplo, de otros factores que son completamente ajenos a si México reconoce o no Palestina. Creemos que, por lo tanto, no va a haber ningún tipo de impacto hacia las relaciones que pueda haber entre México, Estados Unidos y Europa, ¿no? Pasando a la siguiente cuestión, es que México actualmente está en el Consejo de Seguridad, ¿no? Entendemos entonces que esto permite que haya un espacio que sea mucho más escuchado para México, y podemos hacer que justamente cuando haya un miembro del Consejo de Seguridad que esté diciendo, hey, Palestina es un Estado, no solo están agraviando contra los derechos humanos, sino que ahora también están atacando contra la soberanía de un país, están violando los derechos internacionales, están violando las leyes internacionales. Creemos que entonces se crea mucho más presión para que los demás países en el Consejo de Seguridad digan que sea mucho más difícil que Estados Unidos y Europa puedan como estar diciendo, es que sabes que Israel sí es un Estado legítimo, ¿no? Y es mucho más probable que pongamos más presión para que pueda en algún punto llegar a haber un cambio. Creemos que incluso si esto no llegara a llevar al cambio, a final de cuentas México es el representante de Latinoamérica de la región de Latinoamérica en el Consejo de Seguridad, y por lo tanto, ya que la mayor parte de Latinoamérica ya se presentó a favor del Estado de Palestina, solo es lógico que México también lo haga como representante de la misma, y además como una de las más grandes naciones de Latinoamérica, y por todo eso orgullosos de proponer. Muchas gracias por ese discurso. Ahora invitamos a Isaac para que abra el debate en la Cámara Alta de la oposición. Hola a todos, esta es mi prueba de audio. Esta casa cree que México debería reconocer el Estado de Palestina. Perfecto, creo que todo está en orden. Sí. Ok, Bien. gracias. Empezaré en 3, 2, 1. Para que México pueda o no reconocer al Estado de Palestina, primero se tiene que acreditar que Palestina es efectivamente un Estado. El hecho de que Alta de Gobierno haya traído literalmente los 3 principios básicos que componen al Estado, territorio, población y gobierno, y al mismo tiempo no haya acreditado ninguno, ya los pone por debajo de nosotros en este debate. ¿Qué es lo que les probaré? Primero, una serie de refutaciones como principales a lo que nos trajo Alta de Gobierno, y segundo, la explicación de nuestro caso. Primero, sobre las refutaciones puntuales, 3 para ser específico. Primero, sobre la empatía y cómo al final México tiene esta como responsabilidad hasta cierto punto porque él ha pasado por lo mismo. Creemos que al igual que México ha pasado por estas circunstancias, justamente es por eso que en su constitución está plasmado el principio de no intervención. ¿A qué se refiere esto? Que México tiene la voluntad de no intervenir en este tipo de atentados. Por lo tanto, cuando estamos hablando de que hay una ponderación entre el sentimiento de empatía versus un principio que está plasmado en la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, creemos que es más importante como México ser responsables de lo que está escrito, pues primero fueron los incentivos de los como constituyentes que crearon la Carta Magna. En segundo lugar, creemos que es un sentimiento de confianza que les puede dar a otros países, dado que están siguiendo lo que está escrito en su Constitución. Y último, creemos que al final es mucho más importante privilegiar lo que tú crees que es importante para tu nación, es decir, el principio de no intervención. Segunda refutación precisa es al final cómo esto generaría mayor presión a nivel internacional. Creemos que es importante recordar que México, si bien es un país como en el Consejo de Seguridad de la ONU, también hay otros países que están justamente impulsando esta agenda, pero que no han podido, incluso siendo miembros permanentes del Consejo de la Seguridad. Es decir, Francia, por ejemplo, que está abiertamente dispuesta a apoyar a Palestina, pero que todos sus esfuerzos han sido retrocedidos justamente por que Estados Unidos está ahí. Por lo tanto, el hecho que México sea miembro del Consejo de Seguridad, pues al final no le garantiza nada, ¿no? Y último, al final, como
pues al final como esto será un debate de principios que justamente me trae a mi carga argumentativa, y el primer principio es que Palestina no constituye un Estado. Para entender efectivamente a qué nos referimos con esto, es que básicamente para que se constituya un Estado tiene que haber gobierno, territorio y población. Probaremos cómo no hay ninguno de los tres. ¿Por qué no hay gobierno? Palestina actualmente está dividido en dos partes principalmente, Cisjordania y la Franja de Gaza. Cisjordania está gobernado por el gobierno de Al-Fatah, dirigido por Mahmoud Ahmad, mientras que la Franja de Gaza está dirigido por mientras que la Franja de Gaza está dirigido por un grupo como abiertamente terrorista y que está en contra básicamente de los principios de Israel. Creemos que esta comparativa es suficientemente importante porque hay una diferencia en cuanto al gobierno, ¿no? O sea, al final no tienen los mismos intereses. Creemos que del lado de la Franja de Gaza los intereses es abiertamente pelear en contra de Israel, mientras que los intereses de Cisjordania son diplomáticos. Justamente buscan tratar de negociar con Israel, y justamente como los intereses son diferentes no han podido ponerse de acuerdo. Incluso si la comunidad internacional ha reconocido a Cisjordania como un país legítimo de Palestina, esto es verdaderamente falso. En las elecciones de 2006, justamente Mahmoud Ahmad no ganó las elecciones, pero de cualquier forma siguió en la presidencia. ¿Por qué? Esto es decir, aunque el pueblo palestino estaba apoyando a la Franja de Gaza, de cualquier forma Mahmoud Ahmad sigue siendo el legítimo presidente, al menos según él. Creemos que justamente eso es que no tiene un gobierno preciso palestino, y por lo tanto no creemos que tenga que ser reconocido como un Estado. Pero antes de seguir con mi segundo argumento, le doy un punto a la baja. ¿La baja o la alta? Baja, ok, alta. Noten como si este argumento fuera cierto, ni siquiera Porfirio Díaz ni Benito Juárez habían gobernado país legítimo, y ningún país con un tipo de desestabilidad en su gobierno estaría siendo un Estado legítimo ante la ley internacional. Pues, creemos que al final, pues te lo estoy comprobando porque no es legítimo. No estamos en contra de la intención de otros países de hacerlo. Creemos que México no tendría que hacerlo porque no hay un Estado. Y eso, pues te lo estoy comprobando ahorita, no es como... Entonces creemos que al final el hecho de que, pues, no tenga un gobierno asentado, y que justamente el gobierno imperante en la actualidad sea un gobierno ilegítimo, le resta esta característica a Palestina. Segundo, sobre el territorio. Creemos que justamente incluso está, como ya dije antes, como está dividido en dos partes principalmente, ¿no? La franja de Gaza y Cisjordania. Pero incluso hay subdivisiones dentro de la misma Cisjordania, por lo que no posee un territorio como tal. ¿Por qué? Porque a través de los acuerdos de Oslo de 1993, justamente lo que se hizo fue dividir a Cisjordania en tres tipos de entidades o tres tipos de zonas diferentes, ¿no? Las A, las B y la C, que según el tipo de letra están más o menos controladas por ejército israelí, por lo que algunas zonas A están ampliamente controladas por Israel, como lo serían las carreteras, y que, por ejemplo, personas palestinas no pueden trasladarse de un lugar a otro sin tener permiso directo del gobierno de Israel. Por lo tanto, no existe un territorio al que podamos denominar completamente palestino. Esto, aún más, dado las colonizaciones que se han dado recientemente, justamente asentamientos ampliamente israelíes dentro de zonas que ni siquiera se consideraban por los acuerdos de Oslo, lo que significa que literalmente Palestina no tiene un territorio que reconocer en la actualidad, y por lo tanto no tendría que ser reconocido. Y el último punto sobre cómo al final Palestina no posee no posee como tal una población, sobre todo por las diferencias que hay en cuanto a la religión. Creemos que Cisjordania posee un pueblo que es como abiertamente cristiano y también como musulmán. Sin embargo, la Franja de Gaza es como completamente musulmán, y ustedes dirán, bueno, existen como países que son de diversas religiones, pero de cualquier forma el problema aquí es que la Franja de Gaza no aceptará otra religión que no sea la musulmana. Ellos están regidos por algo que se llama como las leyes de por lo que están regidos al final por las leyes de Shura, que son al final estas leyes que son estrictamente musulmanas, y por lo tanto tienen que ser como bastante seguidas a la par, que justamente es lo que les da pie a que en la Franja de Gaza literalmente estén matando o condenando a muerte a personas. Creemos que este tipo de narrativas son opuestas a lo que está tratando de hacer Cisjordania, que es abiertamente mucho más liberal, y sobre todo como como que no existe incluso como
o sea, una unión en la población, y esto justamente ha desencadenado que haya como guerras directas entre Cisjordania y la Franja de Gaza, siendo que ambos son considerados palestinos, ¿no? Los más recientes ataques fueron en 2017, donde ambos abiertamente estaban peleando más allá de con Israel entre ellos mismos. Por lo tanto, no existe territorio, no existe un gobierno y no existe una población uniforme, y por lo tanto no se puede constituir como un Estado, sobre todo por los perjuicios que esto acarrearía a México. Gracias. Muchas gracias por ese discurso. Ahora invitamos a vice de gobierno, Melissa, si puedes poner tu micro antes de empezar. Sí. También voy a poner mi cronómetro. Sí, sí que te escucho bien, creo, pero no sé si termino de escucharte bien, entonces si puedes decir una frase un poquito más larga. Bueno, hoy no desayuné. No sé si eso es suficiente largo. ¿Sí se escucha bien? Suficiente. Sí, a tu primera palabra. Segunditos. Ok, entonces empiezo en 3, 2, 1. Ok, primero voy a reforzar como el caso que ya nos venía trayendo Luis, y después voy a entender como todo lo que nos viene diciendo oposición. De por sí nosotros seguimos ganando este debate, y porque vengo a establecer y nuestra cámara lo más importante de todo el debate. Creemos que lo que dice Luis es demasiado importante con la parte de cómo esta parte es un proceso de colonización. Primero que nada, aclaración. La parte de los bajos impactos nos referimos a que justo lo que dijo Luis explícitamente en su discurso, no es que vaya a cambiar el mundo, no es que de repente Palestina ya se resuelva todo el conflicto solo porque México haya puesto una postura, no. Pero lo que queremos entender en este debate es prácticamente lo que se refiere, reconocer Palestina, es entender que el clash de debate es por qué México debe tomar una postura, porque cuando lo reconoce es que tiene una postura, y más adelante voy a explicar por qué no es incongruente con la política exterior que nos viene diciendo oposición. Primero que nada, a la parte de cuando nos dice Luis esta parte de poder que Palestina sea un estado independiente, creemos que va hacia el derecho de la libre determinación. ¿Y por qué esto es lo más importante de todo el debate? Porque prácticamente el objetivo de cómo se creó este derecho de la libre determinación fue justo para permitir el proceso de descolonización a quien se encontraba bajo una potencia extranjera. Esto permitió que obviamente la libre determinación no es como que haya funcionado y diga, solo porque yo tengo este derecho, no, evidentemente no, pero fue una gran ayuda para que por ciertas colonias y después pueblos pudieran deshacerse de esta parte de las potencias extranjeras. Creemos que fue un enorme paso porque cede al principio de soberanía de todos los estados. ¿Qué significa? Que México pueda reconocer este principio de soberanía que exige el respeto a su integridad territorial. Creemos que el hecho de que Israel no ha respetado jamás la integridad territorial hace que justo podamos obedecer a que México respete la soberanía, a que cuando reconozca México esto de Palestina, hace que vaya siendo congruente de que evidentemente reconoce la libre determinación. Aparte de que hay varios conflictos que ponen en evidencia como lo que pasó con las repúblicas bálticas en la URSS, que se ha visto que es difícil hacer valer la independencia, pero sí como con un territorio en la comunidad internacional. Pero justo cuando poco a poco la comunidad internacional se va poniendo de acuerdo, creemos que es mucho más fácil poder reconocer esto. Recordemos que México ya ha establecido hace poco que, es decir, por parte de Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente, que sí reconoce que sería bueno que se hicieran 2 estados, lo cual desde ahí ya entendemos que hay cierta idea de que estaría bien que Palestina se pueda reconocer como estado. También entendemos que con esta parte de que, para hacerlo más explícito, México, si reconocemos a México, si México reconoce a Palestina, estamos reconociendo este derecho de la libre determinación, porque estamos en contra de que, más bien, porque estamos a favor de esto, porque han sido violados derechos humanos con la justificación de la expansión del territorio. Creemos que la parte de que simplemente Israel haya como invadido, porque también recordemos que hace mucho también se llegó como un mini acuerdo en donde le daban casi la mitad del territorio a Palestina y casi la otra mitad del territorio
Israel nunca respetó esto, y entonces desde ahí ha violado ilegítimamente los derechos humanos, lo cual, aunque México pueda ser neutral o lo que sea, México claramente está... México desde hace mucho tiempo ha puesto su postura en contra de la violencia. Lo que pasa es que es necesario que con este reconocimiento por parte de México podamos determinar esta legitimidad poco a poco jurídica, porque no solo basta con decir, ok, te reconozco, sino cuando hay una presión de la comunidad internacional desde aquí, desde México, podamos ir también poco a poco a que hay una legitimidad jurídica para que Palestina pueda ser reconocido como un derecho. Creo que reforzando por qué nos importa demasiado esta libre determinación y porque es lo más importante y por cómo México lo debería defender, aparte de que ya nos decía Luis desde su discurso, cómo es que también puede empatizar México con este proceso de violar los derechos humanos y la parte de colonización. Vamos a hacer unas pequeñas refutaciones y después las comparativas. Primero que nada, cuando nos dicen como simplemente Palestina no es un estado, y como no es un estado, creemos que tiene todo lo necesario para un estado, ya tiene territorio, ya tiene soberanía, ya tiene cierto gobierno. Creemos que solo porque nos diga que simplemente no ha estado pasando, no es suficiente para sobreponerse a nuestro caso, evidenciando que la libre determinación es un derecho para todos, y que simplemente el hecho de que México lo reconozca hace que México siga fortaleciendo la parte de los derechos humanos, ¿no? Creemos que cuando nos dice como México tiene la política exterior de la no intervención, no. Creo que Andrés Manuel ha reivindicado poco a poco la política exterior, y como ya dije, hace tiempo sí constató que apoya la formación de 2 estados. Así que esto no sería para nada incongruente con la política exterior, si es lo que nos quiere decir baja oposición o si nos dice oposición como tal. Creemos que cuando nos dicen no, es que puede afectar a las relaciones entre México e Israel, creemos que la parte entre los Medio Orientes es puras relaciones comerciales, los cuales no son iguales a relaciones políticas. Ya entendimos por qué es mejor, ya con el refuerzo, ya con lo que trajo Luis, ya entendemos por qué este refuerzo político por parte de la libre determinación hace que sea mucho más importante a estar pensando en relaciones comerciales, cuando ni es la más fuerte de México. La más fuerte, recordemos que es Estados Unidos. Después, si nos vienen a decir como, oye, puede ser que como después de esta parte de reconocimiento al Estado pueda llegar a ser un Estado frágil, creemos que es necesario empezar con estos cimientos de cómo nacer un Estado, prefiero que ya puedan tener su soberanía, y de ahí ir poco a poco. Ya hay muchísimos países y justo latinoamericanos. De hecho, México otra parte por la que tendría que poder reconocerlo es que casi toda Latinoamérica lo ha hecho, excepto de México y Panamá. ¿Y por qué creemos que también es importante con México? Porque México está en el Consejo de Seguridad de la ONU, muy poco, pero creemos que si toda Latinoamérica, por también esta parte de empatización, de colonización y por el hecho de la violación de los derechos humanos, y que también fue muy difícil tener esta libre determinación, creemos que ante el Consejo de Seguridad, México podría ser líder tomando esta postura. Ya entendemos por qué esta postura no es incongruente, ya entendimos por qué es importante, ya entendimos por qué es empática, y ya podemos entender que incluso con todos los prejuicios que pueda haber en oposición, creemos que sigue siendo mucho más relevante el hecho de que podamos cesar a esta situación, al menos con la participación de México, y entrar un poco más a la comunidad internacional, a seguir que este conflicto siga sin pie. Gracias. Muchas gracias por ese discurso. Ahora invitamos a la alta de la oposición, a Irune, para que termine con el debate de las altas. Here, here. Muchas gracias. ¿Todos me escuchan bien? Te escuchamos bien. Muchas gracias. Voy a empezar en 2, 1. Uno de los mayores problemas del caso de gobierno empieza con cómo están presentando la historia. En efecto, presentan a Israel en la misma posición que presentarían a un poder como España cuando conquistó las Américas o Estados Unidos cuando intervino en México. Pero lo cierto es que no es así.
Recordemos que en realidad, cuando se creó el Estado de Israel, tampoco es que existiera un Estado como tal de Palestina. Antes de ser colonia inglesa, Palestina estaba bajo control otomano y antes de eso estaba bajo control de reinos árabes, etcétera, etcétera. En realidad nunca fue como tal un país independiente. Entonces esta ya es una caracterización problemática, porque en realidad ambos países desde un principio tenían mucho sentido para por qué ese territorio de Palestina podía ser su Estado. En efecto, no olvidemos que ya había una gran inmigración judía en ese territorio incluso antes de la Segunda Guerra Mundial y que luego, obviamente, después de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, pues llegaron muchísimos más inmigrantes judíos a ese territorio que obviamente querían ya un estado independiente y judío donde no tuvieran los problemas que tuvieron durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Esto qué significa? Esto significa que esto que están vendiendo del lado oposición tan blanco y negro es completamente falso. En realidad el conflicto es mucho más complicado que eso. 2. Esto de que Israel nunca ha respetado los territorios palestinos y Palestina siempre lo ha hecho es también completamente falso. Recordemos que muchos de estos acuerdos de por qué se han roto en realidad ha sido por intervenciones de países árabes, aliados supuestos de Palestina, que han declarado la guerra abiertamente a Israel, por ejemplo, con la guerra de Yom Kippur en 1973. ¿Esto qué significa? Esto significa que muchos de los problemas de Palestina no se explican necesariamente de solo Israel no respetando las fronteras, sino de otros países árabes teniendo sus propias agendas sin pensar en el pueblo palestino. Por lo tanto, el conflicto es mucho más complicado que lo que está presentando gobierno. Pero pasemos con nuestros puntos más importantes. El primero, el del principio. En efecto, para gobierno, lo más importante en este debate son los principios y ellos defienden el principio de soberanía, diciendo que como México tiene esta historia de colonización, entonces deberíamos también estar en contra de todo tipo de colonización. Pero hay varias respuestas a esto. 1. Creemos que el principio que hemos presentado de no intervención es muchísimo más importante. ¿Por qué? Porque México lo que quiere hacer es decir que los países tienen que arreglar sus problemas por ellos mismos. Y en este momento, Palestina, o al menos los territorios palestinos, tienen que resolver sus problemas antes de poder ser presentados como Estado. Porque al reconocer a una de las partes del Estado, por ejemplo, vamos a decir al gobierno de Cisjordania, ya estás interviniendo directamente en el conflicto, en la guerra civil palestina. Y creemos que esto es un problema, porque 1, no respeta el conflicto de no intervención, y 2, en realidad ya estás tomando una decisión explícita sobre qué Estado reconocer. Porque recordemos, no podríamos reconocer a Hamás en la Franja de Gaza porque es un gobierno abiertamente hostil y terrorista. Sin embargo, tampoco se podría reconocer limpiamente a Al-Fatah porque a pesar de que hubo elecciones y perdieron, de todas maneras siguen en el poder. Entonces, en cualquiera de los casos, tampoco estás respetando la soberanía del lado de gobierno porque el pueblo palestino tomó una decisión que no fue respetada por su propio gobierno. Entonces, ¿cómo es que puedes reconocer hacia un gobierno? Tratan de responder a esto diciendo como, oh, bueno, pero es que nunca vas a reconocer a ningún gobierno que alguna vez ha estado en guerra civil. Pero hay una diferencia entre un Estado que ya reconoces, que luego tiene una guerra civil, a unos territorios que todavía no reconoces, que están en guerra civil y que no deciden su forma de gobierno. Es una cuestión de qué vino primero. Como México todavía no ha reconocido a Palestina, entonces primero tiene que esperar cómo va el conflicto para no intervenir en un conflicto que no le toca intervenir, es decir, en la guerra civil palestina que sigue su curso. Después tratan de sacarnos este también argumento como de una justificación, como de, bueno, somos el único país latinoamericano que no lo ha hecho, estamos en el Consejo de Seguridad, como que es tiempo, ¿no? Pero la cosa es que, al contrario, la posición de México hasta ahorita ha sido bastante clara y bastante buena. Estamos criticando a Israel por sus acciones que van en contra de los derechos humanos, porque sí creemos que es necesario criticar esas acciones. Sin embargo, hay una diferencia entre criticar a Israel por lo que está haciendo en los territorios palestinos a decir que Palestina como tal es un Estado que tiene todos estos poderes para ser reconocido. En efecto, al criticar
Cara a Israel por lo que estamos haciendo, ya estamos protegiendo derechos humanos y ya estamos así usando nuestra influencia en el Consejo de Seguridad sin necesariamente intervenir, como dijimos antes, en un conflicto que no nos toca. El segundo punto de por qué simplemente criticar este ataque de los derechos humanos es mejor es porque simplemente porque hay una parte de un territorio que busque independencia no significa necesariamente que tengamos que reconocer todos estos movimientos. En efecto, hay muchos otros casos a los que no se les da la misma publicidad, por ejemplo, Kurdistán, que también busca ser un estado y liberar y una nación y ese tipo de cosas, a los que tampoco les ponemos eso. ¿Por qué? Porque la regla de no intervención es la más importante. Lo que tenemos que concentrarnos es en defender los derechos humanos. Cosa que ignoran es diciendo, bueno, las relaciones con Medio Oriente dan completamente igual, solo son acuerdos comerciales. Esto es falso. Tenemos una relación con Israel que va más allá de solo un acuerdo comercial. En efecto, Israel nos ha ayudado mucho en nuestra lucha contra el narcotráfico, ayudándonos a entrenar a nuestras fuerzas y dándonos ese tipo de ayuda que no tenemos de otros lados. Por lo tanto, creemos que es una relación importante que tendríamos que cuidar. Y que creemos que tiene un valor. Entonces, del lado de principios, creemos que ganamos este debate porque respetamos nuestro principio de no intervención que está marcado en la Constitución y no nos metemos en una guerra civil que no nos corresponde. También del lado de qué debería hacer México, creemos que tenemos una línea mucho más clara al seguir con nuestra línea de cuidar los derechos humanos sin necesariamente amenazar relaciones que ya tenemos construidas. Y somos mucho más realistas en cuestión de historia y la conformación de Palestina, es decir, en la caracterización. Por estas razones, oposición claramente se la lleva sobre la alta de gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias por ese discurso. Ahora invitamos a la Cámara Baja del gobierno de NIS para que inicie con el debate en las bajas. Así que a tu primera palabra. ¿Puedes cerrar tu Perfecto, micrófono? muchas gracias. Ajá, ¿me escuchan bien? Sí, pero Irune, ¿puedes cerrar tu micro, please? Sí, perdón. Dale, si te escuchamos bien, Sí. Denise. Perfecto. Palabra. Gracias. Voy a empezar mi discurso en 3, 2, 1. Ok. Algo aquí que creo que es importante aclarar y sobre todo, esto me va a ayudar para mencionar mi extensión en el argumento que ya Alta nos venía manejando y también un poco para refutar todos estos argumentos que oposición nos trae. Entonces, creo que más allá de esta empatía por México hacia Palestina, por también haber sido colonizado por otro país más fuerte. Y más allá de todo eso o de esta cuestión de la no intervención, creo que aquí lo más importante es justo esta violación de los derechos humanos y cómo también se da esta violación en cuanto al derecho internacional. ¿Y esto a qué me refiero? Específicamente con los asentamientos. ¿Qué es lo que pasa? Israel tiene esta ley de propiedad de ausentes o la ley de asuntos legales administrativos. ¿Y qué es lo que pasa con estas leyes? Israel solo permite recuperar la tierra a ellos. Entonces, estas viviendas son ilegales de acuerdo a este derecho internacional y son construidas por el gobierno israelí. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que, por ejemplo, en lugares como Cisjordania y Jerusalén Oriental, hay más de 500,000 de colonos judíos. ¿Y esto qué es lo que nos repercute? Porque este es el impacto tan importante. Porque tenemos este gran número de refugiados palestinos. Actualmente se considera que hay aproximadamente 10.6 millones que están refugiados. Esto según cifras de la ONU. Entonces, justo esto de que los palestinos pues están refugiados, esto realmente es una total daño a sus derechos humanos y creemos que justo por esta cuestión es que México tiene que reconocer a Palestina, ¿no? Entonces, especialmente porque, esta ocupación de estos israelíes en estos territorios palestinos, pues es totalmente ilegal, ¿no? Entonces, más allá de la empatía, más allá de la no intervención, o sea, esta ilegalidad y este gran daño contra el derecho internacional es una de las razones más principales, si no es que la más principal, por la cual México tendría que reconocer a Palestina, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que vemos? Que justo, aunque la ONU haya hecho todo este tipo de acciones para que Israel no pueda, no esté en esos lugares, vemos que pues esto no ha funcionado porque al fin y al cabo tienen el respaldo de Estados Unidos y creemos que justo considerando esta
esta violación a este principio de los derechos humanos, México como un país democrático también se tiene que comprometer a respetar estos derechos humanos, y entonces creo que tendría que hacerlo independientemente de las consecuencias que a lo mejor oposición nos llegara a mencionar en cuanto a estas consecuencias con Estados Unidos o con Israel. Entonces, justo por eso creemos que esta parte de defender los derechos humanos y defender este derecho internacional es lo más importante. Y en cuanto a mi segundo argumento, que también va a ser una refutación a lo que nos menciona oposición, ¿no? Que bueno, la postura de México no va a hacer nada o no va a solucionar el problema. Ok, entendemos un poquito esa parte de que, bueno, no nada más depende de México. Aquí México no es como el actor principal, pero hay algo que creo que sí lo hace ahorita muy importante para México y que ya Alta nos venía un poco mencionando. O sea, la presencia de que México está ahorita en el Consejo Nacional de Seguridad, tanto este año como el siguiente, creo que hace algo aquí importante. Y justo es esto, que la mayoría de los países de Latinoamérica están a favor de este reconocimiento de Palestina, pero algo aquí importante fue que si México llegó a este Consejo de Seguridad fue gracias al apoyo de estos países latinoamericanos. Entonces, ¿qué es lo que podría hacer ahorita México? Porque es importante ese reconocimiento, y lo cual también le ayudaría mucho con la diplomacia que México tenga en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque, bueno, si México se alinea con con esta postura que tienen todos los demás países de Latinoamérica, podría ser una muy buena manera de depositar como la confianza y en cierta parte pues agradecer el hecho de que, bueno, todos estos países apoyaron a México en específico para que estuviera en el Consejo de Seguridad. Entonces creemos que de esta manera México adopta esta postura, y también es una parte de que, bueno, da confianza a estos países de Latinoamérica, y también esto nos ayuda un poco en cuanto a retomar esta diplomacia internacional que, bueno, vimos que la hemos ido perdiendo, por ejemplo, en comparación de Brasil. Entonces creemos que justo esta es una de las cuestiones más importantes por las cuales también obtenemos un beneficio directo para México, cosa que creemos que es exclusiva de gobierno. Y antes de continuar, voy a dar el punto de información a la Alta. Muchas gracias. Justamente el hecho de no reconocer a Palestina no nos deja en una posición mucho más fácil para negociar con Israel, justamente al condenarlo por la violación de derechos humanos. ¿Me puedes repetir esa parte? Sí, perdón. El hecho de no reconocer a Palestina no nos deja en mejor posición para justamente negociar con Israel para condenar la violación de derechos humanos. Pero es que aquí hay un problema. Estás viendo esta parte de negociar con Israel. Vemos que eso es súper complicado, o sea, no se va a dar, y sobre todo teniendo el respaldo de Estados Unidos. Por eso creemos que justo México tiene que reconocer para que de esta manera esté de acuerdo con, sea lógico como con esta postura que tiene de país democrático, de país que respeta los derechos humanos. Entonces, justo por eso creemos que tiene que ser importante. Y pues finalmente creo que por estas razones nosotros hemos demostrado por qué, bueno, México aquí se alinea a esta parte de ser un país democrático, respetar los derechos humanos, respetar este derecho internacional, y aparte también obtiene este beneficio exclusivo en el que, bueno, está alineado con esta voz que tiene en general la mayoría de los países de Latinoamérica, y esto puede ser un factor muy importante para que haga un muy buen desempeño en este Consejo Nacional de Seguridad, pero también importante para que poco a poco vaya retomando esta diplomacia que se ha ido perdiendo en la región y que pues antes nos caracterizaba. Entonces, justo por estas razones estamos muy felices de proponer. Gracias. Muchas gracias por ese discurso. Ulises, si puedes poner stop ahí está. Listo, entonces ahora invitamos a bajado oposición a irse para que dé el discurso y que tu primera palabra. ¿Se puedes poner tu micro antes de empezar, por favor? Ok, buenas tardes. Y bueno, voy a empezar mi discurso en 3, 2, 1. Entendemos los argumentos que ha dado nuestra Cámara Alta de Oposición, más nos ha centrado en un tema más importante que hablaremos en este momento, Cámara Baja de Oposición, y es que México debe de priorizar su atención en temas nacionales urgentes con el fin de garantizar la salud y seguridad de sus habitantes en los aspectos del sistema de salud y la violencia que aquejan a nuestro país.
Para esto les daré un poco de contexto de qué es lo que está ocurriendo ahorita en México. Y es que inicialmente nuestro sistema de salud en México se encuentra en una crisis debido a que esta tercera ola se reproduce gracias a combinación de una vacuna que todavía se encuentra insuficiente y la propagación de cepas de virus que están como ahorita penetrando dentro de los ciudadanos de México. Y es que realmente no se pueden identificar todavía las variantes para este virus porque necesitamos un material costoso y laborioso, y México aún se encuentra muy limitado en cuestión de, a comparación de otros países más desarrollados, para poder ejecutar estas evaluaciones ante estas nuevas cepas. Por otra parte, también el país ha acumulado más de 2.664.000 casos positivos y se ha reportado alrededor de 5.307 contagios en las últimas 24 horas. Ahora, en cuestión de la violencia homicida en México no ha parado, pues tan solo en los primeros 4 meses de este año, 11.595 personas han perdido la vida gracias a víctimas por haber sido víctimas de un homicidio doloso o un feminicidio. Es decir, que en promedio 97 mujeres y hombres han sido asesinados todos los días en nuestro país. Con ello, de las 1.251 mujeres asesinadas, 318 casos han sido considerados como feminicidios, es decir, por razón de género. Por lo tanto, entre 10 y 11 mujeres son asesinadas todos los días en el 2021. Ante esto, se puede observar que México no ha tomado las medidas necesarias para poder combatir tanto el aumento de contagios y de hospitalización, al igual que las nuevas variantes por el COVID, como la violencia homicida y de género. Esto debido a que se han hecho varias llamadas de atención, marchas, manifestaciones para poder combatir y erradicar esta violencia, y el gobierno de México se ha encontrado bajo un estado apático e indiferente. Por lo que antes de reconocer a Palestina y pronunciarse en contra de estas guerras y la violencia que los palestinos sufren de los israelíes, es necesario que lo demuestre en su propio país. También Cámara Alta del Gobierno nos ha mencionado que, bueno, esto es en relación de empatía, en relación de que debe de reconocer los derechos humanos y debe reconocer los derechos humanos de los palestinos, y es por eso que México debe de reconocerlo. Inicialmente, México rompe los propios derechos humanos de sus habitantes, empezando con la violencia, en el cual ha habido una cantidad increíble de impunidad ante las investigaciones porque no se han resuelto adecuadamente. Y en cuestión de la tortura, hay mucha violencia sexual durante las detenciones de las mujeres, y actualmente se encuentran más de 4.715 expedientes en relación a esta tortura. Se han realizado desapariciones forzadas con implicación del Estado y desapariciones perpetrantes por agentes no estatales. Ya han denunciado más de 29.917 personas. Han asesinado a periodistas y defensores del derecho humanos mexicanos, en el cual están haciendo un alto y están remarcando que se debe de hacer totalmente una prioridad ante estos problemas. Y igualmente la reforma del Código Civil ha prohibido el matrimonio en ciertos países de que tenga la misma orientación sexual e identidad de género. Ante esto es que nosotros queremos plantear la pregunta, es que ¿cómo México puede mencionar que sí estamos a favor de esto, sí estamos en contra de la violencia, estamos a favor de que se erradique todo este asesinato, toda esta impunidad ante los palestinos, si no lo está demostrando en su propio país? Entonces, México necesita inicialmente un mundo en el que todos sus habitantes se encuentran tranquilos, en el que todos sus habitantes se encuentran seguros, antes de querer intervenir dentro de otro país en el cual ni siquiera tiene, como lo habían mencionado anteriormente, mucha relevancia dentro de esta problemática, y tampoco es como que vaya a erradicar toda la violencia que se ha ido afrontando dentro de estos entre Israel y Palestina a lo largo de este tiempo. Entonces, realmente debe de poner dentro de su agenda como prioridad reconocer esta problemática, o reconocer a Palestina, en vez de poder reconocer y crear diferentes reformas de acuerdo a todo lo que la violación de derechos humanos, la impunidad que existe en México, la indiferencia que ha dado el gobierno ante esto. Entonces, pues solo creo que
quiero concluir mi argumento con el buen juez por su casa empieza. Esto quiere decir que México primero debe de enfocarse en sus problemas internos antes de querer apoyar a otros países, que en este caso es Palestina. Por lo tanto, México debe de canalizar sus esfuerzos en asegurar la certidumbre, tranquilidad y estabilidad en todos los sentidos de sus propios habitantes. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias por ese discurso. Le invitamos al látigo de gobierno, a Arturo. Hola a todos, todas. Voy a iniciar en 3, 2, 1. Este debate ha tenido diferentes enfoques, los cuales han sido vertidos por todos nosotros. Sin embargo, creo que las métricas importantes que nosotros como baja de gobierno hemos vertido son las que defienden de mejor forma la postura que tenemos sobre la moción, la cual es el reconocimiento absoluto del Estado de Palestina. Voy a ir contrastando nuestros argumentos, nuestras métricas con lo que han dicho pues cada una de las cámaras. Voy a iniciar con Cámara Alta de Gobierno. Pues mencionan esto de el Medio Oriente no hay un impacto como tal en el Medio Oriente, y pues tenemos que precisar que sí existe un alto intercambio comercial, existe la diplomacia también con esta región importantísima a nivel local, micro y macroeconómica, y también pues cultural, que ha tenido no solo México durante estos últimos años, sino ya por décadas, ya sea con Emiratos Árabes, con Arabia Saudita o con la misma Palestina, que debemos recordar se tiene una embajada, aunque no por ello pues ahorita lo reconoce México, pero sí se tiene relación internacional con Palestina actualmente. Otro punto que quisiera aclarar es que mencionan que México debería ser empático y debería comprender la situación de Palestina por su historia. Pero en este caso, pues México debería reconocer pues a Palestina pues por toda su historia, su legado y su doctrina, que en este caso pues es la doctrina Estrada, que es la que ha sido aplicada por estos últimos 50 años, la cual pues garantiza la autodeterminación de los pueblos y su decisión en su estatuto de gobernabilidad. Por otro lado, si bien estamos de acuerdo con esta presión internacional que ejercería o añadiría más con la postura de México, nosotros consideramos que se debió extender más esta parte, y que dado que nosotros como miembros temporales del Consejo de Seguridad, y que fuimos para ello votados por toda una serie de países y soportados por ellos, debemos ser congruentes con la región y el liderazgo que México tiene sobre Latinoamérica. Que recordemos que pues al caso contrario pues Estados Unidos o la región norteamericana pues está bastante dividida, pues mismo Canadá también reconoce el Estado de Palestina. Tenemos que estar más alineados con los que nos han sido votados. Voy a pasar con Alta de Oposición. Su principal argumento fue que no es un Estado, y en el derecho internacional sí establece claramente a que es un Estado por 3 características: territorio, instituciones de administración y reconocimiento internacional. Todas estas se cumplen. Si nosotros vemos desde los asentamientos del califato, en este caso Palestina, de sus inicios, la Liga de las Naciones ha reconocido, pues ha refrendado todas estas características. Entonces, también mencionan esto de que son terroristas. Entonces, también debemos aclarar que Fatah y Hamas son en primera partidos políticos, y que solo son reconocidos, que tienen una ala militar en defensa de la soberanía de los territorios en los que ellos gobiernan. Entonces es bastante en el derecho internacional, la defensa del territorio es reconocido y no se juzga bajo terrorismo
lo cual solo se sostiene por Israel y Estados Unidos y algunos países europeos que pues se alinean con la postura hegemónica de Estados Unidos. Por otro lado, también menciona que este intento diplomático de negociar, de solucionar los problemas que mucho la diplomacia mexicana aboga, no sería de gran impacto, ya que pues Francia lo ha intentado y pues ¿para qué hacer más si México ni siquiera es miembro permanente del Consejo? Creo que más allá de ver si se va a solucionar o no, simplemente es ser congruentes y defender lo que los principios de la Constitución mexicana defiende. También mencionaron que nunca será un país independiente, los problemas locales que tienen, creo que están bastante bien organizados. Nosotros creemos que y damos los hechos de que tienen un partido tienen una unión de partidos de la liberación de Palestina, los cuales no importa que seas Fatah o seas Hamas o seas del partido que sea, defienden la causa palestina en común. Y pues por último, pues mencionaron lo de la relación importante de Israel, pero esto es simplemente una métrica la cual establece que el beneficio económico o bien el dinero es el que manda o el que va a hacer que reconozcas o no un país, y eso nosotros anteponemos los derechos fundamentales ante el beneficio económico que nos pueda dar una relación con otro país. Finalmente, baja de oposición no dio mucho que rascar. Creo que la métrica de congruencia de lo interno con lo externo no da mucho por qué debatir, ya que en el derecho internacional esto no está peleado. Tú puedes ser de derecha, de izquierda, un autoritario, y puedes tener tu política exterior totalmente distinta a lo que tú no haces en el propio país. Esto se ve en diferentes casos. Por ejemplo, Nicaragua, que es un país ahorita con un autoritarismo voraz, reconoce a Palestina, ¿no? Entonces, ahí es toda una gama, es un espectro de países los cuales deciden y reconocen que ya reconocen que el Estado de Palestina debería ser reconocido simplemente por lo que han comentado todas las cámaras, la historia que hay detrás, y pues por todo esto nosotros creemos que hemos defendido y hemos demostrado que México tiene que ser congruente con su política exterior que ha emanado de todos estos años. Muchas gracias por ese discurso. Ahora invitamos al látigo de la oposición nuevamente, pero ahora al otro Arturo. Hola, buenos días todavía. Inicio mi discurso en 3, 2, 1. Quiero recalcar sobre en qué puntos se cimentaron o se cimentó este debate. Se habló de colonización, principios de no intervención, principios de soberanía y empatía y Consejo de Seguridad de la ONU. Ok. Todo eso está muy bien para una clase de historia, saber de dónde vino México con respecto a España, que nos colonizaron, que hay que ser empáticos con Palestina por lo mismo. Bueno, yo les vengo a decir que esa colonización que México sufrió ya tuvo bastantes años, fue siglos hasta eso, en otros tiempos. Ahorita los tiempos son diferentes, no somos el único apoyo que podría tener Palestina y además ya es una noticia que es de dominio mundial. Mencionan que ni Francia, estando en el Consejo de Seguridad como un miembro permanente, ha podido hacer algo al respecto, porque Estados Unidos interviene. Entonces, no sé de qué manera mencionan tanto y tanto el Consejo de Seguridad y que México esté ahí, y eso va a cambiar en algo. No me dicen cómo va a cambiar en algo de que México esté ahí. O sea, simplemente dicen porque lo respaldan países de Latinoamérica, México debería, perdóname, pero no nos despeguemos de la realidad.
Estados Unidos es nuestro aliado en cuanto a comercio, en cuanto a economía. Y ahorita nosotros estamos puntualizando el tema de COVID, el tema de violencia, porque son cosas reales, son cosas que pasan en nuestro país. Y más los puntualizamos porque queremos hacer conciencia de que si México pretende ayudar a otro país en temas de seguridad, en temas de economía, en temas de salud, en temas de violencia, pues que deberíamos empezar por nuestro propio país. Como bien lo dijo mi compañera extensionista, el buen juez por su casa empieza. Entonces, si queremos dar un ejemplo de verdad de cómo se debe de ayudar a otro país, bueno, empecemos por el nuestro. Hablan de empatía, entonces, ¿dónde está la empatía por apoyar a nuestro propio pueblo? Estamos aquí hablando, mexicanos, sobre México y qué debería estar haciendo en el exterior. Bueno, no pierdan de vista la realidad. Además, la realidad es esta. Bien se mencionó al inicio del debate, no es un debate de alto impacto, o las acciones que el gobierno presente apoyando a Palestina no generarían un alto impacto. Es una moneda que tiene dos caras, un arma de doble filo, y lo sacó el primer ministro. Bueno, aquí va la otra cara de la moneda. No generaría ningún cambio, no generaría una ayuda como tal, estando tan lejos. Además, hablan de los refugiados que han sido desplazados de Palestina. Bueno, y si México los reconoce, ¿esos refugiados recuperan sus casas de la noche a la mañana? ¿O al menos me dieron algún plan de cómo van a recuperar su soberanía, su territorio, su gobierno? O sea, no me dicen nada, me dan una clase también sobre qué es un estado, qué debería constituir un estado, territorio, población, gobierno, y luego, ¿dónde está de veras? ¿Dónde me mencionan por qué el mundo sería mejor si México reconoce a Palestina? Y ahora yo les digo que no cambie nada y que mejor aproxímense al otro enfoque de que mejor México debería estar enfocado en sus propios problemas, en sus propios asuntos. Yo sé que hay política exterior, que hay que no dependería de si somos de izquierda o derecha. Yo tampoco vengo a debatir si somos de izquierda o derecha, vengo a debatir que ahorita se necesitan a enfoque y atención en temas más importantes. Ahora, si México crea esta tensión, porque es real, va a crear tensión internacional al apoyar a Palestina, ok, ¿con quién tendríamos la tensión inicialmente? Pues con el bando contrario, con Israel. ¿Y quién está atrás de Israel? Estados Unidos. Y ahorita, ¿quién es un país que tanto apoya a México en cuanto al tema de envío de vacunas? Sí, México está siendo apoyado por otros países, pero ¿quién es el principal? Estados Unidos. Entonces, ¿para qué generamos incertidumbre, intranquilidad y desestabilidad a nuestro propio país, a nuestros propios ciudadanos? No generemos esa intranquilidad. Ahora, hoy en día, si no alcanzamos a cubrir el esquema de vacunación en todo nuestro país, va a generar incertidumbre, va a generar miedo, va a generar alarmas. Y más ahora con las nuevas cepas que están ingresando a nuestro país. Enfoquémonos en temas reales. México no va a cambiar nada si reconoce a Palestina. Entonces, no veo. Aquí yo le regreso a dónde está el impacto y le doy el punto de información. Gracias. Noten cómo México puede seguir lidiando con su inseguridad o lo que sea, poniéndose a favor o en contra de Palestina, e incluso si no se pone a favor o en contra de Palestina, va a seguir sin hacer nada. Te acabo de contestar perfectamente cómo el ponerse a favor generaría un problema para México. Te estoy dando datos reales, o bueno, al menos estoy dando, si no lo quieres tomar con datos, argumentos, suposiciones, o un camino más apegado a la realidad de cómo a México le podría jugar en contra reconocer el día de hoy a Palestina. Entonces, si estamos hablando de que la empatía, que seamos de veras un país que quiera ayudar, que pretenda ayudar a través del Consejo de Seguridad, bueno, pues primero resolvamos problemas más atañantes. México puede descansar hoy en día y el día de mañana y en la siguiente semana si sigue como está la relación que tiene con Palestina, pero no va a poder estar bien si no atiende de verdad y de manera o se enfoca mejor sus acciones en los problemas internos. Y ya habrá tiempo, porque creo que a México no lo han amenazado de guerra, sino
si no reconoce a Palestina. Entonces no generemos más problemas cuando ya hay problemas, porque al final del día no vamos a salir ni de una ni de otra. Y pues entonces yo quiero terminar mi argumento diciendo que estuvo muy bueno el debate, pero esto de colonización, de Consejo de Seguridad y de lo que es un Estado y cómo la historia de Palestina también, el legado que tiene, pues está muy bonito, pero bueno, aquí venimos a decir por qué nuestro mundo es mejor, y creo que lo acabo de decir, que si México se enfoca en sus asuntos, va a tener una mejor estabilidad para su propio país y su propio pueblo. Gracias. Muchas gracias por ese discurso. Ahora entonces voy a la sala de liberación con el resto del panel y volveremos en 15 minutos aproximadamente con los resultados del debate. Gracias.